Siguiendo a Dios siempre. Elías hace una pregunta clara en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice, una vez allí, Elías le dijo, ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo, si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, sigan a Baal. En otras palabras, o estamos siguiendo a Dios con todo, o estamos en nada. Cuando Jesús es apresado, los discípulos le habían dicho, te seguiré, dejaré todo, y ellos en realidad lo siguieron por un tiempo, pero luego lo abandonaron. La Biblia dice en Marcos 14:54 que Pedro lo siguió, pero lo siguió de lejos. Pedro, que antes había cortado orejas por Jesús, Pedro, pocos minutos después, estaba negando a Jesús, siguiéndole de lejos, con la necesidad de calentarse en el fuego una fogata. ¿Y qué me enseña esto? Que nosotros podemos ser discípulos de Jesús, pero seguirle de lejos, no de cerca. Una cosa es seguir a Dios y otra muy diferente es caminar con Él. Hay muchas personas que se dicen ser discípulos de Jesús, seguir a Jesús, pero no caminan con Él y no están con Él cuando más se les requiere. El joven rico tenía muchas posesiones y Jesús prueba su corazón diciendo, sígueme, pero vende todo lo que tienes. Él decidió no seguirle. Se fue triste porque no podía dejar aquello que Dios le estaba pidiendo. Cuando tú le das a Dios todo lo que tienes, Dios también te dará todo lo que Él tiene. Y quiero que me escuches por un momento. No hay mejor refugio que el corazón de Dios, ni un lugar más seguro que las manos de Dios. Todo lo que Dios tiene para darte es mucho mejor que todo lo que tú tienes para darle, pero siempre será una decisión tuya el seguirle. El libro de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 17 dice, ese mismo día, dos de ellos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos 14 kilómetros de Jerusalén, iban conversando de todo lo que había pasado, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Pero él les preguntó, ¿de qué vienen hablando por el camino? Ellos se detuvieron y tenían sus rostros embargados de tristeza. Jesús comenzó a caminar con ellos, nos dice la Biblia, pero no lo reconocieron. Es decir, ellos habían escuchado su voz, ellos eran sus discípulos, y no lo habían escuchado una o dos veces, ellos lo habían escuchado varias veces. Sabían cómo él decía las cosas, sabían la forma que él utilizaba las palabras, pero no lo reconocieron. Muchas veces nosotros estamos como esos dos discípulos, caminando con Jesús, pero sin siquiera reconocer su voz, sin saber cuando Él habla a nuestros corazones. Y estamos como estos dos discípulos, tristes, necesitados, angustiados, porque no estamos escuchando lo que deberíamos. Estamos más centrados en lo que nos pasa, en lo que se nos dice alrededor, más no en lo que Dios está diciendo y hablando a nuestras vidas. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. Versos 28 al 31 de este mismo Lucas capítulo 24 dice, cuando ya estaban cerca de donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino, pero ellos le dijeron con insistencia, quédate con nosotros, es muy tarde y es casi de noche, y así lo hizo. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció. Los discípulos no descubrieron a Jesús por sus palabras, lo descubrieron por algo que él no pudo ocultar, su verdadera identidad, sus hechos. Él vivía por encima de lo que predicaba. Por eso, un hecho sencillo como el de partir el pan demostró su identidad. ¿Quién era él? Y quiero decirte,
La vida de Jesús hablaba más que sus palabras. Tú podrás decir que la gente te reconoce, que eres un discípulo, que eres diferente sin necesidad de que hables. La gente se da cuenta de que tú conversas y tienes una relación de amistad con Dios por cómo vives, por cómo te comportas. Tú estás ahora en ese camino a Emaús. ¿Qué significa esto? Que estás en ese camino hacia tus promesas, hacia tu tierra prometida. Pero, ¿cómo te estás comportando en el camino? ¿Elegiste seguir a Dios? ¿Caminas con Él? Puede que hoy tú estés como los discípulos, en el camino correcto, pero sin escuchar a Dios. Estás en el camino correcto, pero no te tomas tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirte. No te dejas guiar por el Dios que puede ser tu brújula y el que guía tu camino. Recuerda que Jesús nos dijo que Él era el camino. Entonces la Biblia dice en Lucas 24:32 que se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos como si en nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando uno es discípulo de Jesús y tiene fe en Él, el corazón arde en la presencia de Dios y no puede mantenerse frío ni indiferente. Mis palabras se las lleva el viento, pero las palabras de Dios calan en lo profundo de tu corazón. Seguir a Dios tiene un costo muy alto. Vas a tener que dejar cosas. Síguelo, pero síguelo siendo un verdadero discípulo. Síguelo de cerca, no lo sigas de lejos. Síguelo, pero no te reserves nada para ti. Síguelo, pero síguelo con todo. Deja todo y a todos para estar con Dios. Acércate más a Él y dile, Dios, quiero seguirte todos los días de mi vida. Quiero seguirte a ti por encima de mis circunstancias. Quiero que mi corazón vuelva a arder al escuchar tu voz. Quiero reconocerte en medio de las cosas que yo vivo. Quiero saber que tú estás conmigo. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Jesús. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.